La libertad de expresión constituye uno de los pilares esenciales de cualquier sociedad que aspira a ser democrática. No se trata únicamente de la facultad individual para manifestar opiniones, sino de un derecho que encierra profundas implicaciones jurídicas, políticas y sociales. Su ejercicio puede generar transformaciones colectivas, pero también tensiones difíciles de conciliar. A lo largo de estos años, hemos sido testigos de cómo este derecho puede articularse mediante protestas pacíficas, concentraciones ciudadanas o intervenciones simbólicas que buscan visualizar causas legítimas. Sin embargo, también hemos observado escenarios donde la inconformidad social se intensifica y deriva en actos que exigen la intervención de autoridades encargadas de preservar el orden público. La libertad de expresión, en este sentido, se mueve en una frontera compleja, indispensable para el progreso social, pero también vulnerable a interpretaciones divergentes que generan un debate constante. Al reflexionar sobre este fenómeno, surge de manera inevitable una serie de cuestionamientos que atraviesan tanto la experiencia personal como la comprensión jurídica del tema. ¿Qué impulsa a ciertos grupos a alzar la voz frente a instituciones o figuras que perciben como opresoras? ¿Cómo se constituye esta necesidad de disputar el significado de los símbolos, de plantearlo de lo que la sociedad considera legítimo, o incluso intervenir en espacios públicos para visualizar dolores colectivos? En un país como México, donde la desigualdad y violencia y la impunidad han marcado profundamente a la sociedad, estas preguntas adquieren un peso particular. La libertad de expresión no es un concepto abstracto, es una herramienta que miles de personas utilizan para denunciar lo que sienten injusto, para exigir seguridad, reconocimiento y dignidad. A pesar de ello, persiste la duda sobre si estamos interpretando correctamente este derecho en la actualidad. Algunos señalan que la libertad de expresión se ha desbordado, que ha sido utilizada para justificar actos reprochables o daños a bienes públicos. Otros, en cambio, enfatizan que sin expresiones contundentes no existiría probabilidad real de un cambio, sobre todo en un contexto donde las instituciones no siempre brindan respuestas efectivas. Entre estos extremos se encuentra la ciudadanía común, que observa, cuestiona y trata de comprender cuáles son los límites ilegítimos de la protesta y dónde inicia la responsabilidad del Estado frente a quienes demandan justicia. En este presente video se busca adentrar en este debate, no solo en un enfoque jurídico, sino desde una mirada humana que reconozca la complejidad de este tema. En este análisis se pretende ofrecer una reflexión estructurada sobre el ejercicio contemporáneo de la libertad de expresión en México, explorando bases normativas, su dimensión social y las tensiones que emergen cuando se enfrenta al poder público. A lo largo de este video se desarrollarán los elementos necesarios para comprender por qué este derecho, pese a sus dimensiones y controversias, constituye un medio indispensable para la transformación social y la construcción de un orden democrático más justo. La iconoclasia, entendida en su acepción más amplia como la negación, rechazo, destrucción deliberada de imágenes, símbolos o representaciones culturales, constituye un fenómeno histórico que ha acompañado a múltiples sociedades en distintas etapas de desarrollo político y religioso. No solo se limita a un acto de ruptura estética o material, implica un cuestionamiento profundo del orden simbólico vigente, de las creencias colectivas y de las estructuras de poder que dotan de significado a dichos objetos. La Real Academia Española señala que, durante el siglo VIII, el término iconoclastia designaba a quienes formaban parte de un movimiento que perseguía la eliminación de imágenes sagradas y erradicación de su culto. Esta definición
aunque marcada por un contexto específico, permite comprender que la iconoclasia ha sido históricamente una herramienta para disputar el sentido de lo sagrado, de la autoridad y del poder político. Su expresión más emblemática se manifestó durante el Imperio Bizantino, bajo el reinado de León III, en pleno siglo VIII. Este monarca impulsó un severo programa de prohibición, condena y destrucción de imágenes religiosas, el cual ha sido denominado Revolución Iconoclasta. Su justificación se sostenía en la idea que el culto excesivo a las imágenes constituía una desviación grave que amenazaba con la cohesión moral del imperio. Para León III, la presencia y veneración de representaciones sagradas no solo alentaba a la idolatría, sino que desviaba la espiritualidad cristiana hacia prácticas que se consideraban corruptas. Desde esta óptica, la destrucción de imágenes no representaba un acto arbitrario, sino una medida necesaria para restaurar la moralidad pública y depurar la fe. No obstante, la política iconoclasta generó un profundo conflicto entre la autoridad imperial y las instituciones religiosas. La Iglesia, defensora del uso de imágenes como herramientas didácticas y devocionales, rechazó la postura del emperador y defendió que las representaciones sacras no implicaban la sustitución del culto a Dios, sino un puente simbólico para la comprensión de lo divino. Esta posición fue respaldada por los iconodulos, grupos sociales que se opusieron vigorosamente a la destrucción de las imágenes, alegando no solo su valor espiritual, sino también su relevancia cultural y voluntaria. Las tensiones derivaron en enfrentamientos populares, debates teológicos y fracturas internas que pusieron en evidencia que la iconoclasia no solo es un fenómeno religioso, sino una disputa por la legitimación del poder y el control de los significados públicos. Los iconoclastas, aferrados a la idea de que cualquier representación de figuras sagradas constituía una profanación, justificaron la destrucción de mosaicos, frescos, esculturas y objetos devocionales. Desde su visión, la eliminación de estas imágenes era indispensable para evitar prácticas idolátricas y mantener la pureza doctrinal. En cambio, los iconodulos defendieron que las imágenes poseían una función espiritual legítima y que su valor trascendía la materialidad del objeto. Este choque entre ambos grupos evidencia que la iconoclasia rara vez es un acto aislado. Forma parte de los sucesos más amplios donde se disputa quién tiene la autoridad para definir lo que debe de ser preservado, destruido o resignificado dentro de la vida social. Ante aquello, resulta pertinente preguntarse si la iconoclasia debe entenderse como un fenómeno inherentemente negativo. La historia demuestra que ha provocado la pérdida irreparable de obras artísticas y patrimoniales. Sin embargo, reducirla a un simple ejercicio de vandalismo sería ignorar su carácter político y ideológico. En muchos contextos, la iconoclasia ha surgido como una expresión de resistencia frente a los sistemas de dominación, como un acto simbólico que denuncia la imposición de significados opresivos o un intento de reformular las narrativas que la sociedad transmite. Más allá del daño material, representa un choque de visiones sobre el presente y el futuro colectivo. En estas últimas décadas, la iconoclasia ha surgido en nuevas formas, particularmente en movimientos sociales que buscan denunciar desigualdades estructurales. Entre ellos destaca la iconoclasia feminista,
una manifestación contemporánea que cuestiona monumentos, estatuas y símbolos públicos considerados representativos de estructuras patriarcales, de la indiferencia constitucional o del olvido hacia las víctimas de abuso de género. A diferencia de la iconoclasia bizantina, la iconoclasia feminista nace desde la sociedad civil y constituye una herramienta para visibilizar injusticias persistentes. En el contexto mexicano, este fenómeno adquiere especial relevancia debido al incremento alarmante de feminicidios, desapariciones y agresiones contra las mujeres, así como la impunidad que caracteriza a estos delitos. Las protestas feministas han encontrado en la intervención simbólica del espacio público un medio para expresar el hartazgo social y para denunciar la insuficiencia de las respuestas estatales. Pintar un monumento, cubrirlo con los nombres de víctimas o rodearlo de antimonumentos no implica únicamente una acción estética. Es un acto político que busca transformar el sentido de estos espacios, desplazando la atención pública desde la protección del patrimonio material hacia la exigencia de justicia, seguridad e igualdad. Estas intervenciones crean nuevas narrativas que reivindican la memoria de quienes han sido silenciadas y denuncian la falta de diligencia institucional. La iconoclasia feminista, al reconfigurar el significado de los símbolos públicos, interpela al Estado y a la ciudadanía sobre la urgencia de repensar la estructura jurídica y social que ha permitido la perpetuación de la violencia de género. Su objetivo no es destruir por destruir, sino introducir una grieta simbólica que obliga a mirar lo que muchas a veces se intenta ocultar, que la vida de las mujeres en México continúa en un estado de vulnerabilidad que demanda acciones inmediatas y profundas. En suma, la iconoclasia contemporánea, particularmente la feminista, se configura como un instrumento de resistencia política y transformación cultural. Donde la iconoclasia bizantina buscaba imponer una visión religiosa desde la autoridad imperial, la iconoclasia feminista se alza contra el silencio, la indiferencia y la omisión estatal, reclamando un lugar para la memoria, la justicia y la dignidad. Y es precisamente en este contraste donde se revela la esencia del fenómeno. Un conflicto siempre vigente entre los símbolos que heredamos y aquellos que aspiramos a construir para un futuro más justo. La iconoclasia, entendida como un fenómeno que se despliega en la intersección entre cultura, protesta y juridicidad, ha demostrado ser una expresión históricamente cargada de tensiones. No se trata únicamente de la destrucción de símbolos, sino de un acto que cuestiona los cimientos mismos con los que una sociedad define aquello que debe de conservarse y aquello que exige ser replanteado. Su estudio revela que un terreno donde confluyen varios valores jurídicos fundamentales, la libertad de expresión, la salvaguarda del patrimonio cultural y el hecho de manifestar inconformidades de manera pública. Evaluarla desde una óptica meramente dicotómica reduce su complejidad y oculta los contextos que la hacen emerger. En el escenario contemporáneo mexicano, la iconoclasia vinculada al movimiento feminista ha puesto de manifiesto que los espacios simbólicos del Estado no son intocables, sino ámbitos susceptibles que de convertirse en escenarios de disputa legítima cuando la institucionalidad falla en su obligación de proteger y garantizar los derechos. Frente a la ineficacia, la impunidad
y la repetida omisión gubernamental, estas intervenciones adquieren una carga política que trasciende la materialidad del monumento, interpelan a la autoridad, denuncian la desigualdad estructural y visibilizan la urgencia de transformar un sistema históricamente que ha marginado a las mujeres. Comprender este fenómeno permite aproximarse con mayor sensibilidad a los conflictos que atraviesa este colectivo, así como las razones que lo conducen a ocupar el espacio público para reclamar la justicia. La iconoclasia feminista no es solo una factura estética, es una advertencia social, una demanda acumulada y un recordatorio que el derecho, cuando se distancia de las vivencias reales, deja de ser un instrumento de protección para convertirse en parte de un problema. Reconocerlo es un paso necesario para seguir discutiendo cómo articular un orden jurídico que responda genuinamente a quienes se exigen defender. Muchas gracias por visualizar este video. Espero que tenga un buen día.